ahí estamos. Sí, ahí está. Tenemos actividades. El día de mañana es la meditación gratuita sobre los 1440 minutos por la paz. Sí. Es un nuevo centro que genera pues clases de hawaiano, tahitiano, de Isis Magelani, que de hecho tiene su espacio aquí con nosotros, uno de los más exitosos aquí en 2013, y nos ha invitado a hacer alianza para que ese sitio que está en Iztacalco por el metro Coyuya pueda recibir nuestras propuestas y que vayamos para allá para llevar pues cursos, talleres, etcétera, con holística, extender este trabajo del desarrollar nuestra conciencia en diferentes ámbitos. Hemos dicho que sí e iniciamos este jueves, el día de mañana, a las 8 de la noche. Una meditación por la paz que mucha falta nos hace. El día viernes, pero en holística de campestre, en Cerro de la Libertad y Cerro de Jesús, es la conferencia gratuita sobre Miguel Romero Vargas Izliocelot, uno de los grandes pues yo diría impulsores de la mexicanidad, una conferencia sobre la visión de la náhuatl, cómo se puede actualizar el pensamiento antiguo en tiempos actuales, hablando del calpuli, de la inteligencia colectiva, del trabajar la tierra, la medicina natural, la forma de organizar las decisiones autónomas, autocráticas, a partir de células de los colectivos, y pues vale la pena revisar esta conferencia de Miguel Romero Vargas, que será gratuita. Así como el jueves. A eso también, al origen. Es muy importante hablar del parlamentarismo ciudadano. El parlamentarismo ciudadano son las nuevas tendencias, en tanto que la sociedad civil es la que tiene que encargarse de poner en perspectiva de una manera muy clara cuáles son sus necesidades y que ella misma se organice para crear soluciones. Y ya lo estamos haciendo. Y el gobierno solamente dará acompañamiento y en dado caso colocarlo en su gran agenda pública. Exacto. Es lo que estamos viendo. La sociedad civil no estamos del todo contentos con estas políticas que privilegian solamente a los que más tienen, y concentrar la riqueza no le conviene a nadie. No. Entonces, que las oportunidades se construyan para que toda la franja de la sociedad de la base, que son los que se han distanciado históricamente de los recursos, para que puedan tener salud, para que puedan tener sobre todo educación, Pilar, vidas dignas, y que esta inversión llegue a los lugares donde hay realmente un atraso histórico de posibilidades. Yo no creo en la pobreza como tal, sino en una falta de mecanismos sociales para que lleguen ahí las posibilidades. Sí. Bueno, y este tema lo va a tratar Miguel Romero Vargas el viernes. Y luego un servidor, ya ves que he estado desde hace muchos años en la investigación de las culturas originarias. Sí. Voy a hablar sobre el cristianismo, adrede de la Navidad. Voy a hablar del linaje de Cristo, voy a hablar sobre sus milagros, qué significan, voy a hablar sobre su enseñanza, el sermón de la montaña, que es realmente la parte donde él describe los más altísimos valores del ser humano. Voy a hablar de la última cena, de su resurrección, del legado que él entrega a sus discípulos en la última cena, que es la Eucaristía, pero entrega la promesa de su regreso. Y a 2000 años, ¿qué significa que regrese Jesús Cristo? No tanto la figura de su personalidad, que nos haría muy bien, sino más bien el nivel de conciencia que alcanza, que pueda retornar a nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser Cristo hoy día? ¿Y cómo lo debemos de asumir? Bueno, todo esto es el domingo 7 a las 10 de la mañana en Ediluz. Este domingo. Toda la información está en Planeta 23. Ahí está el cartel. En el centro ¿verdad? Es en el centro de Ediluz, donde damos clases de tarot hermético. Y pues todos los que han dicho que si participan le pueden dar like en el Facebook, porque te lleva directamente a estas aplicaciones. Pero bueno, tenemos si acaso unos 7 minutos. Yo te quisiera plantear una hipótesis para que en 8 días que tenemos tiempo podamos retomar este aspecto. ¿Por qué somos tan violentos? Hay una herencia genética en el ser humano que proviene del tronco genético, el cual nos define en nuestra especie, que son la especie de los simios, de los chimpancés, que se les llama, son el Homo sapiens. El Homo sapiens,
pero son cuadrúpedos, y de los cuadrúpedos bípedos, que en este caso son 2 pies, y en este caso este grupo, que son simios chimpancés, hay una experiencia todavía evolutiva de los orangutanes y los gibones. Este grupo en particular, que estaba en las mesetas de alta montaña, descendió de los árboles hacia una zona en África donde había una falla tectónica muy importante y un gran río que no se puede atravesar. En un periodo antes de que este río se llenara y esta falla existiera, otro grupo se fue al sur. Este grupo del sur conservó actividades matriarcales, y el grupo del norte conservó actividades patriarcales. La actividad del sur se conservó muy poco y se fue a las culturas negroides, de alguna manera, sí, que son las que conservan todavía el matriarcado de una forma bastante importante. Las del norte, que fueron patriarcales, se fueron yendo hacia los Cáucasos, es decir, hacia el norte, atravesaron Asia y después se fueron a Europa por las migraciones, y este grupo patriarcal fue el que a través del fémur y a través del fuego desarrollaron esta genética de la violencia del control. Por lo tanto, las actividades grupales son muy distintas. En un patriarcado se comparten las mujeres y se tienen que definir lo que se llama el macho alfa. Este macho alfa es el que va a imponer a través de la fuerza y la selección natural el control, y ese liderazgo se ejerce no a través de una actividad grupal, sino de una actividad violenta, controladora, que permea a través de la fuerza. Sí. Todavía se ven en los diferentes grupos de simios cómo unos se acaban a otros en función de una hembra que está pues seleccionada como hembra alfa, porque tiene todas las características genéticas para recibir el material genético, que es el semen, y hacer que la especie obtenga una continuidad y una fortaleza a través de las generaciones. Sí. Esto fue estudiado muy bien por Charles Darwin, este genetista, antes que nada biólogo, y que después generó esta teoría del origen de las especies. Pero si nosotros revisamos la cultura de nuestro desarrollo, también tenemos 2 grandes tendencias, que sería el patriarcado y el matriarcado. Cuando las civilizaciones se desarrollan a partir del fundamento matriarcal, entonces colegian las decisiones, hacen un acervo de información y se mueven en grupos que están privilegiando el que la violencia no sea la forma de tomar decisiones. Esa es la gran diferencia de los patriarcales. Sí, exactamente. Los patriarcales siempre distinguen al macho alfa, el que tiene la mayor fuerza física, fuerza intelectual, y que alrededor de ellos se va a desarrollar la organización de la toma de decisiones. Y esto hasta la fecha se ha venido privilegiando como una forma cultural. Y ahí es en donde, después de 4,000, 5,000, 10,000 años, ahí seguimos. El grupo genético sigue constante, sí, y esto nos vuelve completamente distintos en la toma de decisiones y organizar las formas sociales, las formas culturales gregarias. ¿Qué te parece? Que sí, que es así, y parece irónico que, suponiendo que somos civilizaciones más avanzadas, el origen sigue siendo el mismo, ¿no? Por un lado, alguna vez leí que en México, a raíz de que vino la conquista, sí, y demás, se genera una huella. Y ahí empieza el machismo. Así es. Pero también dicen, bueno, a ver, ¿cómo es posible que le hagamos caso a esa teoría si, por ejemplo, en Japón, que es una cultura, pues es un como pueblo puro, por decirlo así? Es el sintoísmo. Sí, hay machismo también, y ahí no ha habido conquistas y no hay, ¿no? O sea, eso está sustentado justamente en esta teoría genética del haplogrupo, sí, de la violencia. Entonces, patriarcal. Llegamos a la conclusión, pues, de que es genético. Y también, por otro lado, yo creo que hoy en día los hombres
han tenido muchos beneficios Sí. al ser patriarcales. Por la cultura. Por la cultura. Se va claro. acrecentando el poder, Exactamente. centrándolo en la parte masculina Sí. y cediendo muy poco A la mujer. que han sido las conquistas de derechos humanos femeninos que se han venido llevando a cabo desde 1890 a Sí, 1800. sí, tiene años. Cuando, o sea, no tiene más de 120 años no, este no, esfuerzo. no, o sea, es relativamente nuevo. Muy nuevo en función de 5,000 años. Por supuesto. Pero al hombre le está costando mucho trabajo ceder el poder. Es correcto. Y cuando hemos visto en los tiempos cuando el matriarcado era el que gobernaba, Ujú. pues las civilizaciones estaban mejor, la verdad. Ese es el tema, que muchas veces detrás de los grandes líderes existía un enorme trabajo femenino con ellos. Exactamente. O sea, tú ponte a ver, vámonos a tiempos más actuales, hace 80 años. Grandes líderes y su esposa. Después de la guerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. pues las que levantaron Europa fueron las mujeres. Así es. ¿Y por qué? Pues porque los hombres estaban muertos. O sea, Así no es. les quedaba de otra. Así es. ¿No? Era un proceso donde los machos sobre todo son diezmados por efectos de la violencia. Exactamente. Las mujeres son las que quedan y ellas se las tienen que arreglar. Exacto. Y sigue siendo mucho, por ejemplo, en México por el efecto de la migración. Sí. Los machos migran y las mujeres son las que tienen que resolver las vemos causas todos los estados, en estas franjas sociales. Zacatecas, Aguascalientes, Es correcto. Coahuila. La zona o sea, central. La zona central no hay hombres. ¿No? Son los que se van. Así y es. las que levantan a los hijos y a Eso la es. familia Así es. son las mujeres. Así es. ¿Y qué es lo que sucede? Que viene sucediendo de generación en generación. Los bebés hombres, Sí. o sea, vienen los señores 2-3 meses en las vacaciones, ahora están viniendo, ves todos los aviones que vienen con los migrantes, Sí. y sobre todo los trabajadores que se van legalmente a trabajar a Canadá y Y Estados regresan Unidos, en vacaciones. regresan 3 meses, 4 Sí. meses y se van. Embarazan a las esposas, normal y natural, y nacen bebés hombres. Sí. Y entonces esos bebés crecen sin la figura del papá. Así es, con Y tu esa- papá se con fue. ese vacío. Se fue, exactamente. Y hay una huella. Y hay una huella. ¿Qué va a pasar con esos niñitos que van creciendo de 3, 4 añitos, que es cuando empiezan a necesitar realmente el vínculo con el papá? Porque hasta los primeros 2 años, 2 años y medio, el vínculo es con la mamá. Necesitan después 3, 4 años el vínculo con el papá. No hay vínculo con el papá. Y entonces, ¿qué aprenden todos estos niñitos? Pues de qué nombre se va. Así es. Y entonces cuando crecen, tienen 18, 20 años, son los que embarazan a las mamás, a las señoras, a la novia. No, y lo peor no es eso, y sino se que vuelven a ir también. sí, desarrollan una serie de conductas que no completan un ciclo de un desarrollo masculino equilibrado, Exactamente. sino se genera una huella de resentimiento, Porque crecen entre una mujeres. huella de abandono, Exactamente. una huella de revancha, Claro. y son las simientes de personalidades bastante violentas otra vez. Exactamente, Entonces no hay cura social, No. sino sociológicamente se están compensando grandes carencias para generar procesos de seres humanos, hombres, machos, violentos nuevamente, ¿no? Exacto. Muy bien, pues obviamente son temas muy largos que Sí. seguiremos analizando La aquí los semana que miércoles. viene, Al final es como nuestro mini taller, ¿no? Exacto. Mini seminario. Vámonos a una pausa. Invitamos aquí a la mesa de trabajo de Conciencia Planetaria Armando Rivera. Vamos a hablar sobre esta vida oculta Ay, sí, qué interesante. de Francisco Indalecio Madero. Regresamos, no se vaya. Esto es Conciencia Planetaria.